Marido y abogado celebraban en el juicio, pero lo que la esposa mostró en la última hora. El aroma del café recién preparado se mezclaba con el humo del tráfico matutino que se filtraba por las ventanas del elegante despacho ubicado en la colonia Polanco. Elena Morales ajustó su blazer azul marino mientras revisaba por última vez los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. A los 42 años había construido desde cero uno de los imperios inmobiliarios más respetados de la Ciudad de México, y cada mañana comenzaba con la misma rutina: café negro, revisión de contratos y una llamada a su esposo Ricardo para coordinar sus agendas. «Buenos días, mi amor», saludó Elena cuando Ricardo contestó el teléfono. Su voz tenía esa calidez que solo reservaba para las personas más importantes de su vida. ¿Cómo amaneció el hombre más guapo de Santa Fe? La risa de Ricardo resonó a través del auricular, una risa que Elena conocía desde hacía 15 años de matrimonio. Era médico cirujano, especialista en cardiología, y dirigía una clínica privada en una de las zonas más exclusivas de la capital. «Despertando en una cama vacía, como siempre», respondió Ricardo con tono juguetón. «Mi esposa exitosa ya estaba trabajando antes de que saliera el sol. Tú sabes que estos nuevos proyectos en Interlomas requieren toda mi atención, pero te compensaré esta noche, lo prometo». Elena sonrió mientras hablaba. Era cierto que su trabajo demandaba muchas horas, pero Ricardo siempre había sido comprensivo. Desde el inicio de su relación, él había apoyado sus ambiciones empresariales sin mostrar un ápice de celos o resentimiento. Era uno de los pilares fundamentales de su éxito: tener a su lado a un hombre que celebraba sus triunfos como propios. «Por cierto», continuó Elena, «hoy tengo cita con Mauricio a las 3 de la tarde. Necesitamos revisar los contratos del nuevo desarrollo en Bosques de las Lomas. ¿Te parece si nos vemos después para cenar?» «Perfecto. Dale mis saludos a Mauricio. Ese hombre ha sido una bendición para nosotros». Elena no podía estar más de acuerdo. Mauricio Vega había sido su abogado durante los últimos 8 años y había demostrado ser mucho más que un simple asesor legal. Era un estratega brillante, un negociador implacable y, sobre todo, alguien en quien podía confiar plenamente. Había estructurado sus empresas de manera tan eficiente que Elena había logrado multiplicar su patrimonio de forma exponencial. Después de colgar, Elena se dirigió a la ventana panorámica de su oficina en el piso 23 de la Torre Polanco. Desde ahí podía observar el bullicio de la avenida Masaryk, donde las personas caminaban apresuradamente hacia sus trabajos, ajenas a los planes y sueños que se tejían en los rascacielos que las rodeaban. La ciudad despertaba con su energía característica, y Elena se sentía parte de ese pulso vital que hacía de México una potencia económica en constante crecimiento. Su asistente, Patricia, tocó suavemente la puerta antes de entrar. «Señora Morales, llegaron los documentos del proyecto Interlomas. También tiene una llamada del ingeniero Hernández. Dice que es urgente. Pásame la llamada en 5 minutos. Primero quiero revisar estos documentos». Elena se sumergió en los planos y especificaciones técnicas del complejo residencial que estaba desarrollando. Era su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Torres de lujo con todos los servicios, ubicadas estratégicamente para captar tanto el mercado nacional como internacional. La inversión ascendía a 200 millones de pesos, pero las proyecciones indicaban ganancias superiores al 300% en un plazo de 3 años. La llamada del ingeniero Hernández la sacó de sus reflexiones. «Elena, buenos días. Tengo noticias importantes sobre los permisos de construcción». «Buenos días, Rodrigo. Cuéntame». «Finalmente obtuvimos todas las autorizaciones. El proyecto puede iniciar la próxima semana. Sin embargo, hay algunos cambios en las especificaciones que requieren tu aprobación inmediata».
Elena escuchó atentamente mientras el ingeniero explicaba los detalles técnicos. Después de 15 años en el sector inmobiliario, había aprendido a equilibrar la ambición con la prudencia. Cada decisión se evaluaba no solo por su potencial de ganancia, sino también por los riesgos involucrados. Perfecto, Rodrigo. Programa una junta para mañana temprano. Quiero que esté presente todo el equipo directivo. Al colgar, Elena sintió esa familiar sensación de satisfacción que acompañaba a los grandes logros. Había comenzado su carrera vendiendo pequeños departamentos en la colonia Roma y ahora estaba a punto de completar un desarrollo que pondría su nombre entre los constructores más importantes del país. El teléfono sonó nuevamente. Era Mauricio. Elena, mi estimada cliente favorita, ¿cómo está la mujer más poderosa de Polanco? La voz de Mauricio siempre tenía un tono jovial que la tranquilizaba. Era un hombre de 48 años, elegante y refinado, egresado de la Universidad Iberoamericana con una maestría en Derecho Corporativo de Georgetown. Su despacho en Paseo de la Reforma era sinónimo de prestigio y eficiencia. Mauricio, qué gusto escucharte. Espero que tengas buenas noticias sobre los contratos. Tengo excelentes noticias. He reestructurado completamente el esquema legal del proyecto Interlomas. Con estos cambios vas a optimizar los impuestos de una manera que ni te imaginas. Pero necesitamos vernos hoy para que firmes algunos documentos. Elena consultó su agenda. La tarde estaba completamente ocupada, pero para Mauricio siempre tenía tiempo. ¿A las 3 te parece bien? Perfecto. Y Elena, felicitaciones. Lo que estás construyendo va a cambiar el panorama inmobiliario de la ciudad. Estoy orgulloso de ser parte de tu equipo. Después de la llamada, Elena se permitió un momento de reflexión. Tenía todo lo que había soñado desde joven. Un matrimonio sólido con Ricardo, una carrera próspera, seguridad financiera y el respeto de sus colegas. Había trabajado incansablemente para llegar hasta ahí, sacrificando noches de sueño, fines de semana y vacaciones, pero valía la pena. Su éxito no era casualidad, era el resultado de decisiones inteligentes, trabajo duro y, sobre todo, de rodearse de las personas correctas. El resto de la mañana transcurrió en una sucesión de llamadas, reuniones y revisiones. Elena manejaba su empresa como un director de orquesta, coordinando cada elemento para crear una sinfonía perfecta de productividad y crecimiento. Sus empleados la respetaban no solo por su éxito, sino por su trato justo y su capacidad para inspirar lo mejor de cada persona. A las 2:30 de la tarde, Elena salió de su oficina rumbo al despacho de Mauricio. El trayecto por Paseo de la Reforma le daba la oportunidad de observar la ciudad desde una perspectiva diferente. Los rascacielos de cristal reflejaban el cielo azul de febrero, y las jacarandas comenzaban a mostrar sus primeros brotes violáceos. México se preparaba para recibir la primavera, y Elena sentía que su vida también estaba a punto de florecer de maneras inimaginables. El despacho de Mauricio ocupaba 2 pisos completos de un edificio Art Deco restaurado. La recepción estaba decorada con obras de arte contemporáneo mexicano, y el ambiente transmitía seriedad y sofisticación. La secretaria de Mauricio, una mujer elegante de unos 30 años llamada Andrea, saludó a Elena con la familiaridad que nace de años de interacción profesional. Señora Morales, el licenciado Vega la está esperando. Pase, por favor. La oficina de Mauricio era un testimonio de buen gusto y éxito profesional. Estanterías llenas de libros de derecho se alternaban con diplomas y reconocimientos. Una ventana panorámica ofrecía una vista espectacular del Paseo de la Reforma, y sobre el escritorio de nogal se extendían documentos perfectamente organizados. «Elena, preciosa», dijo Mauricio levantándose para saludarla con un beso en la mejilla. «Te ves radiante, el éxito te sienta muy bien».
Gracias, Mauricio. Tú también te ves muy bien. Ese traje te queda perfecto. Mauricio llevaba un traje gris Oxford de corte impecable, corbata de seda azul marino y mancuernillas de oro blanco. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos café transmitían la confianza de alguien acostumbrado a manejar asuntos de gran importancia. Siéntate, por favor. Quiero explicarte en detalle los cambios que he implementado. Durante la siguiente hora, Mauricio le explicó minuciosamente cada aspecto de la nueva estructura legal. Elena escuchaba con atención, haciendo preguntas pertinentes y tomando notas. La complejidad de los esquemas corporativos que Mauricio había diseñado la impresionaba. Era evidente que había dedicado muchas horas a optimizar cada detalle. Con esta estructura, explicó Mauricio señalando un diagrama complejo, vas a reducir tu carga fiscal en un 40%. Además, protegemos completamente tus activos personales de cualquier eventualidad que pueda surgir en el ámbito empresarial. Es brillante, Mauricio. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Elena, para mí es un placer. Eres una cliente excepcional, pero más que eso, eres una mujer a la que admiro profundamente. Tu visión, tu determinación, es inspiradora. Elena sintió un ligero rubor en las mejillas. Los elogios de Mauricio siempre la hacían sentir especial, reconocida no solo como empresaria, sino como persona. Ahora necesito que firmes estos documentos, continuó Mauricio. Son las actas constitutivas de las nuevas subsidiarias y algunos poderes que me van a permitir agilizar los trámites burocráticos. Elena revisó cada documento antes de firmarlo. Era una práctica que había adoptado desde sus primeros años como empresaria, nunca firmar algo que no entendiera completamente. Mauricio respondía pacientemente a cada pregunta, explicando términos legales y implicaciones financieras. ¿Estás segura de que Ricardo no necesita firmar algunos de estos documentos?, preguntó Elena mientras revisaba un poder notarial particularmente amplio. No es necesario. Recuerda que establecimos desde el principio que tus empresas operarían de manera independiente a los bienes gananciales del matrimonio. Es la mejor protección para ambos. Elena asintió. Era cierto que había sido una decisión mutua separar completamente sus actividades empresariales del patrimonio matrimonial. Ricardo había insistido en eso desde el principio, argumentando que era la forma más profesional de manejar sus respectivas carreras. Después de firmar el último documento, Mauricio sirvió 2 copas de vino tinto. Un brindis, dijo levantando su copa, por el éxito del proyecto Interlomas y por muchos más triunfos que vendrán. ¡Salud!, respondió Elena, chocando su copa con la de Mauricio. El vino tenía un sabor exquisito, probablemente una reserva especial que Mauricio guardaba para ocasiones importantes. Elena se sintió conmovida por el gesto. No todos los abogados trataban a sus clientes con ese nivel de atención personal. Mauricio, quiero preguntarte algo personal, dijo Elena después de tomar un sorbo de vino. ¿Cómo logras mantener este nivel de dedicación con todos tus clientes? Siempre siento que soy tu única preocupación. Mauricio sonrió con una mezcla de profesionalismo y calidez. Elena, en 22 años de carrera he aprendido que hay clientes y hay socios. Tú no eres solo una cliente para mí, eres una socia en el sentido más amplio de la palabra. Tu éxito es mi éxito, y eso me motiva a dar siempre lo mejor de mí. Las palabras de Mauricio resonaron profundamente en Elena. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. En un mundo empresarial a menudo despiadado, tener aliados genuinos era invaluable. La reunión concluyó cerca de las 5 de la tarde. Elena salió del despacho sintiéndose renovada y optimista. Los documentos que había firmado representaban no solo una optimización fiscal, sino un paso más hacia la consolidación de su imperio empresarial.
Mientras esperaba el elevador, escuchó su nombre. «¡Elena!». Se volteó y vio a Carlos Mendoza, un desarrollador inmobiliario que conocía desde hacía varios años. Carlos dirigía una empresa mediana especializada en proyectos comerciales y siempre había mantenido una relación cordial con Elena. «Carlos, qué sorpresa verte aquí. Vine a consultar unos asuntos legales. ¿Tú también eres cliente de Mauricio?». «Sí, desde hace 8 años». «Es excelente». Carlos asintió, pero Elena notó una expresión extraña en su rostro, como si quisiera decir algo, pero no se decidiera. «Elena, tienes unos minutos. Me gustaría invitarte un café. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». Elena consultó su reloj. Tenía tiempo antes de su cena con Ricardo, y la curiosidad la venció. «Claro, Carlos. Conozco un lugar muy bueno aquí cerca». Caminaron hasta una cafetería boutique en la colonia Juárez. El lugar tenía un ambiente íntimo y acogedor, perfecto para conversaciones privadas. Carlos pidió un café americano y Elena un cappuccino. «Elena, lo que voy a decirte tal vez no sea de mi incumbencia, pero he estado pensando mucho en si debo mencionártelo o no». Elena sintió un ligero desasosiego. El tono de Carlos era inusualmente serio. «¿De qué se trata, Carlos?». «Hace unas semanas estuve en una comida de negocios en el Club de Golf México. Mauricio estaba ahí con un grupo de empresarios. Yo estaba en una mesa cercana y sin querer escuché parte de su conversación». Carlos hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hablaban sobre estrategias para optimizar las ganancias en proyectos inmobiliarios. Mauricio mencionó algunos casos específicos donde había logrado, digamos, maximizar los beneficios para ciertos clientes. ¿Y eso qué tiene de extraño? Es su trabajo ayudar a sus clientes a ser más rentables. Elena no es eso. La forma en que hablaba sonaba como si estuviera describiendo esquemas para beneficiarse él también de una manera que no me pareció completamente transparente. Elena sintió una punzada de molestia. No le gustaba cuando las personas insinuaban cosas sin decirlas directamente. «Carlos, te voy a pedir que seas más específico. ¿Qué exactamente escuchaste?». Mencionó algo sobre estructuras corporativas que permiten transferir activos de manera, digamos, creativa. Y habló de cómo algunos clientes nunca se dan cuenta de la magnitud real de sus propios patrimonios, porque confían ciegamente en sus asesores. Elena dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Carlos, creo que malinterpretaste la conversación. Mauricio es un profesional íntegro, ha manejado mis asuntos durante 8 años y siempre ha sido transparente conmigo». «Tienes razón, Elena. Probablemente malinterpreté. Perdón por preocuparte. Es solo que... eres una persona a la que respeto mucho y no me gustaría que alguien se aprovechara de tu confianza». Elena suavizó su tono. Se daba cuenta de que Carlos hablaba desde un lugar de preocupación genuina, aunque sus insinuaciones fueran infundadas. «Te agradezco que te preocupes por mí, Carlos. Pero puedes estar tranquilo. Mauricio y yo tenemos una relación profesional excelente basada en la confianza mutua». El resto de la conversación transcurrió en temas más ligeros, pero Elena no pudo deshacerse completamente de la incomodidad que habían generado las palabras de Carlos. No porque dudara de Mauricio, sino porque odiaba que se sembraran dudas sobre las personas importantes en su vida. De regreso a su oficina, Elena decidió no darle más vueltas al asunto. Tenía cosas más importantes en qué pensar, como la cena con Ricardo y los preparativos finales para el inicio de construcción en Interlomas. Sin embargo, durante el trayecto, una pequeña parte de su mente comenzó a reproducir algunos detalles de su relación con Mauricio. ¿Por qué siempre insistía en que firmara documentos tan complejos?
¿Por qué sus explicaciones, aunque detalladas, a veces la dejaban con la sensación de que no entendía completamente todas las implicaciones? Elena sacudió la cabeza. Eran pensamientos absurdos generados por la conversación con Carlos. Mauricio había demostrado su profesionalismo y dedicación en cientos de ocasiones. Había estructurado sus empresas de manera brillante, había negociado contratos favorables y había protegido sus intereses en múltiples transacciones complejas. Además, Ricardo conocía y respetaba profundamente a Mauricio. Los tres habían compartido cenas, habían viajado juntos en algunas ocasiones y habían desarrollado una amistad que trascendía lo meramente profesional. Si hubiera algo sospechoso en el comportamiento de Mauricio, Ricardo, con su perspicacia natural, lo habría detectado. Al llegar a su oficina, Elena encontró un ramo de rosas rojas con una tarjeta de Ricardo. Para la mujer más exitosa y hermosa de México. Te amo. Nos vemos en casa para celebrar tus nuevos triunfos. La sonrisa regresó al rostro de Elena. Tenía un esposo maravilloso, un abogado brillante, una empresa próspera y un futuro lleno de posibilidades. Las dudas sembradas por Carlos no tenían lugar en su realidad. Esa noche, durante la cena en su casa de las Lomas de Chapultepec, Elena le contó a Ricardo sobre los avances del proyecto Interlomas y la brillante reestructuración legal que Mauricio había implementado. «Ese Mauricio es un genio», comentó Ricardo mientras servía vino. «Con razón, es uno de los abogados más cotizados de la ciudad. ¿Sabes? Hoy me encontré con Carlos Mendoza y me hizo algunos comentarios extraños sobre Mauricio». Ricardo levantó las cejas con curiosidad. «¿Qué tipo de comentarios?». Elena le relató la conversación, minimizando los detalles más inquietantes. «Carlos siempre ha sido un poco paranoico», dijo Ricardo después de escuchar. «Recuerdo que hace unos años estaba convencido de que sus propios empleados le robaban. No le hagas caso, mi amor. Mauricio es de total confianza». «Eso mismo pensé. Además, tú lo conoces tan bien como yo. Si hubiera algo sospechoso, tú serías el primero en darte cuenta». Ricardo asintió y cambió el tema hacia los planes del fin de semana. Elena se sintió completamente tranquilizada. Su esposo tenía razón. Carlos tendía a ver conspiraciones donde no las había. Más tarde, mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre lo afortunada que era. Tenía a las dos personas más importantes de su vida: Ricardo, su compañero y confidente, y Mauricio, su asesor y estratega. Con esos dos pilares fundamentales no había límites para lo que podía lograr. Se durmió con una sonrisa, planeando mentalmente las siguientes fases de expansión de su empresa. En sus sueños veía torres de cristal con su nombre, proyectos que transformarían el paisaje urbano de la ciudad y un legado empresarial que perduraría por generaciones. No podía imaginar que en ese mismo momento, a pocos kilómetros de distancia, en una elegante oficina de Polanco, dos hombres brindaban con whisky escocés mientras revisaban documentos que llevaban su firma. «Por Elena», dijo uno de ellos levantando su vaso. «La mujer más confiada de México». «Por Elena», respondió el otro, «y por todo lo que ha construido para nosotros». Sus risas se perdieron en la noche silenciosa de la ciudad, mientras Elena dormía tranquilamente, ajena a que su mundo perfecto estaba a punto de tambalearse de maneras que jamás habría imaginado. 3 semanas después de su encuentro con Carlos Mendoza, Elena se encontraba revisando los estados financieros trimestrales de sus empresas cuando algo llamó su atención. Los números no cuadraban exactamente con sus expectativas. No era algo alarmante, pero sí lo suficientemente notable como para generar curiosidad en una mujer acostumbrada a conocer cada peso que entraba y salía de sus cuentas.
El cielo de marzo se veía gris desde las ventanas de su oficina y el aire acondicionado zumbaba suavemente mientras Elena comparaba las cifras con los reportes del mes anterior. Había una discrepancia de aproximadamente 2 millones de pesos en las utilidades reportadas versus lo que ella calculaba que deberían ser las ganancias reales. Patricia, llamó a su asistente, ¿podrías pedirle al contador que venga a mi oficina? Necesito aclarar algunas cifras. Miguel Herrera, su contador desde hacía 5 años, llegó 20 minutos después cargando una carpeta llena de documentos. Era un hombre meticuloso de 50 años, egresado del Instituto Politécnico Nacional, conocido por su honestidad y atención al detalle. Buenos días, señora Morales. Patricia me dijo que tenía algunas preguntas sobre los estados financieros. Miguel, siéntate, por favor. Estoy revisando los números del trimestre y hay algo que no me cuadra. Elena le mostró las cifras que la tenían intrigada. Miguel ajustó sus lentes y estudió los documentos con la concentración de un cirujano. Efectivamente, hay una diferencia, confirmó Miguel después de varios minutos. Pero, según los reportes que recibo del despacho del licenciado Vega, estas transferencias corresponden a pagos de honorarios y gastos legales relacionados con la reestructuración corporativa. 2 millones de pesos en honorarios legales en un solo trimestre. Eso es lo que indica la documentación que me proporcionan. Aquí están las facturas correspondientes. Miguel le mostró una serie de facturas del despacho de Mauricio. Todas estaban perfectamente elaboradas, con los sellos y firmas correspondientes, pero la cantidad total le pareció excesiva a Elena. Miguel, necesito que me hagas un favor. Quiero que prepares un reporte detallado de todos los pagos realizados al despacho del licenciado Vega durante los últimos 12 meses. Incluye conceptos, fechas y montos exactos. Por supuesto, señora Morales. ¿Para cuándo lo necesita? Para mañana por la mañana, si es posible. Después de que Miguel salió de su oficina, Elena se quedó pensativa. No era que desconfiara de Mauricio, pero como empresaria había aprendido la importancia de mantener un control estricto sobre todos los gastos, especialmente los más significativos. Decidió llamar a Mauricio para aclarar directamente sus dudas. «Elena, qué gusto escucharte», respondió Mauricio con su habitual calidez. «¿Cómo está mi cliente favorita?» «Muy bien, Mauricio. Te llamo porque estoy revisando los estados financieros del trimestre y me gustaría que me explicaras el detalle de algunos honorarios». Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Mauricio respondiera. «Por supuesto, Elena. ¿Te parece si nos vemos mañana para revisar todo con calma? Tengo aquí todos los expedientes y puedo explicarte cada peso que se ha cobrado». «Perfecto. ¿A las 2 de la tarde? Excelente. Y Elena, no te preocupes. Sé que las cifras pueden parecer elevadas, pero cuando veas el detalle del trabajo realizado, te darás cuenta de que cada peso ha estado justificado». Después de colgar, Elena se sintió un poco más tranquila. Mauricio había respondido con la transparencia de siempre, sin mostrar ninguna incomodidad por sus preguntas. Sin embargo, esa noche no pudo evitar comentar el tema con Ricardo durante la cena. ¿2 millones de pesos en honorarios legales?, preguntó Ricardo mientras cortaba su filete. Parece mucho, pero supongo que la reestructuración corporativa que hizo Mauricio fue bastante compleja. Eso mismo pienso. Mañana voy a reunirme con él para revisar el detalle. Me parece muy sensato de tu parte, mi amor. Siempre es bueno mantener control sobre los gastos, sin importar qué tan confiables sean nuestros proveedores. Elena asintió, agradeciendo internamente tener un esposo que apoyara su diligencia empresarial sin interpretar sus cuestionamientos como desconfianza irracional. A la mañana siguiente, Miguel le entregó el reporte que había solicitado. Elena lo estudió cuidadosamente durante 1 hora antes de su cita con Mauricio. Los números eran impactantes.
En 12 meses había pagado más de 8 millones de pesos en honorarios legales. Era una cantidad significativa, incluso para una empresa de su tamaño. El despacho de Mauricio lucía impecable como siempre cuando Elena llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Andrea, la secretaria, la recibió con su sonrisa profesional habitual. El licenciado Vega la está esperando, señora Morales. Mauricio se levantó para saludarla con el afecto de siempre, pero Elena notó algo diferente en su demeanor. Parecía ligeramente tenso, aunque mantenía su compostura profesional. Elena, gracias por venir. Tengo aquí todos los expedientes organizados para que puedas revisar cada servicio que hemos prestado. Durante las siguientes 2 horas, Mauricio le explicó meticulosamente cada factura. Servicios de reestructuración corporativa, trámites ante diversas dependencias gubernamentales, revisión de contratos, gestiones notariales y una larga lista de actividades que, individualmente, parecían justificadas. Como puedes ver, concluyó Mauricio, cada peso ha sido invertido en proteger y optimizar tus intereses. El ahorro fiscal que hemos logrado supera por mucho los honorarios pagados. Elena revisó los documentos con atención. Todo parecía estar en orden, pero algo en su instinto empresarial le decía que faltaba información. Mauricio, necesito preguntarte algo específico. ¿Algunos de estos servicios podrían haberse realizado a un costo menor con otros proveedores? La pregunta pareció tomar a Mauricio por sorpresa. Elena, por supuesto que siempre existen alternativas más baratas, pero recuerda que no se trata solo del costo, sino de la calidad y la confiabilidad del servicio. Tu patrimonio requiere el más alto nivel de protección profesional. Entiendo eso, Mauricio, pero me gustaría tener una segunda opinión sobre algunos de estos esquemas corporativos. No es desconfianza hacia ti, es simple diligencia empresarial. El rostro de Mauricio se endureció casi imperceptiblemente. Elena, me parece perfecto que busques segundas opiniones. Es tu derecho como empresaria. Pero te advierto que cualquier cambio en las estructuras que hemos establecido podría tener consecuencias fiscales y legales significativas. No estoy hablando de hacer cambios, Mauricio. Solo quiero entender mejor algunas de las decisiones que hemos tomado. Por supuesto, solo te pido que, si decides consultar con otros colegas, me informes previamente. Necesitamos coordinar cualquier revisión para no comprometer la confidencialidad de tus asuntos. Elena asintió, pero la respuesta de Mauricio le pareció ligeramente defensiva. Un abogado verdaderamente confiado en su trabajo no debería temer a una segunda opinión profesional. Esa tarde, de regreso en su oficina, Elena tomó una decisión. Llamó a Roberto Castillo, un reconocido abogado corporativo que había conocido en varios eventos empresariales. Roberto dirigía un despacho boutique especializado en derecho fiscal y tenía una reputación impecable. Roberto, habla Elena Morales. ¿Tienes tiempo para una consulta confidencial? Elena, por supuesto. ¿De qué se trata? Me gustaría que revisaras algunas estructuras corporativas que han implementado en mis empresas. Necesito una opinión profesional independiente. ¿Cuándo te gustaría que nos veamos? ¿Mañana por la mañana estaría bien? Perfecto. Trae toda la documentación que consideres relevante. Esa noche, Elena trabajó hasta tarde organizando los documentos que le mostraría a Roberto. Copió cuidadosamente todas las actas constitutivas, los poderes notariales y los esquemas de reestructuración que Mauricio había implementado. Mientras revisaba los papeles, notó algo que no había observado antes. Muchos de los poderes que había firmado eran extraordinariamente amplios, otorgando a Mauricio facultades que iban mucho más allá de la representación legal típica. Podía disponer de activos, transferir propiedades y tomar decisiones financieras importantes sin necesidad de consultar con ella.
Elena se dijo a sí misma que esos poderes amplios eran probablemente necesarios para agilizar las operaciones empresariales, pero una pequeña alarma comenzó a sonar en su cabeza. La reunión con Roberto Castillo al día siguiente fue reveladora de maneras que Elena no había anticipado. «Elena», dijo Roberto después de revisar los documentos durante una hora, «estas estructuras son muy sofisticadas, pero también son inusualmente complejas para el tipo de operaciones que describes. ¿A qué te refieres? Mira, por ejemplo, esta serie de empresas subsidiarias. Están diseñadas de una manera que hace muy difícil rastrear el flujo real de dinero entre ellas. Es casi como si hubieran sido creadas para ofuscar la transparencia financiera». Elena sintió un escalofrío. «Pero eso debe ser para proteger los activos, ¿no?» «Puede ser, pero también puede ser para facilitar transferencias de recursos que no sean inmediatamente detectables por el propietario real de los activos». Roberto señaló varios apartados específicos en los documentos. «Y estos poderes que firmaste son extremadamente amplios. Con estas facultades, tu abogado podría, teóricamente, transferir propiedades completas sin que tú te enteres hasta meses después». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Roberto, ¿estás sugiriendo que...?» «No estoy sugiriendo nada específico, Elena. Solo te estoy diciendo que estas estructuras van mucho más allá de lo que normalmente se requiere para una empresa como la tuya, y los poderes que otorgaste son de una amplitud que yo nunca recomendaría a mis clientes». Elena salió del despacho de Roberto en un estado de shock controlado. Las palabras del abogado resonaban en su cabeza mientras caminaba por Paseo de la Reforma. ¿Era posible que Mauricio hubiera diseñado deliberadamente estructuras complejas para ocultar algo? Los poderes amplios tenían un propósito diferente al que le habían explicado. En lugar de regresar directamente a su oficina, Elena decidió caminar por el bosque de Chapultepec para aclarar sus ideas. El aire fresco de la tarde y el sonido de las fuentes la ayudaron a organizar sus pensamientos. Podía estar exagerando. Roberto no había encontrado evidencia de irregularidades específicas, solo había señalado que las estructuras eran más complejas de lo normal. Tal vez Mauricio había sido excesivamente precavido, pero eso no necesariamente indicaba malas intenciones. Sin embargo, sumando la conversación con Carlos Mendoza, los honorarios elevados, los poderes amplios y la complejidad inusual de las estructuras, comenzaba a emerger un patrón que la inquietaba. Elena decidió implementar un plan de verificación gradual. No haría acusaciones ni tomaría decisiones precipitadas, pero comenzaría a monitorear más de cerca sus asuntos financieros y legales. Esa noche, durante la cena, Ricardo notó que Elena estaba distante. «¿Todo bien, mi amor? Te veo preocupada». Elena dudó un momento antes de responder. No quería alarmar a Ricardo sin tener evidencias concretas, pero tampoco quería cargar sola con sus inquietudes. «Ricardo, ¿tú has revisado alguna vez en detalle los esquemas legales que Mauricio ha implementado para mis empresas?» «Superficialmente, sí. ¿Por qué lo preguntas?» «Busqué una segunda opinión profesional sobre algunas estructuras y el abogado que consulté me dijo que son inusualmente complejas». Ricardo frunció el ceño. «¿Qué tipo de complejidades?» Elena le explicó las observaciones de Roberto Castillo, cuidando de no sonar alarmista. Murmuró Ricardo después de escuchar. «Tal vez deberías pedirle a Mauricio que simplifique algunas de esas estructuras. Si son más complejas de lo necesario, no hay razón para mantenerlas así». Eso estaba pensando hacer. «Me parece una excelente idea. Y Elena, si en algún momento sientes que necesitas cambiar de abogado, tienes todo mi apoyo. La confianza profesional no debe darse por sentada». Las palabras de Ricardo la tranquilizaron.
Su esposo no solo la apoyaba en sus cuestionamientos, sino que validaba su instinto empresarial. Durante los siguientes días, Elena implementó discretamente un sistema de monitoreo más estricto de sus finanzas. Pidió a Miguel que le enviara reportes semanales de todas las transacciones significativas y estableció alertas automáticas para cualquier movimiento superior a 100.000 pesos. También comenzó a estudiar más detalladamente los documentos que firmaba. Donde antes confiaba en las explicaciones de Mauricio, ahora dedicaba tiempo a entender cada cláusula y cada implicación. Fue durante una de estas revisiones detalladas que Elena hizo un descubrimiento que la heló la sangre. Entre los documentos de una transacción reciente, encontró una transferencia de una propiedad en Polanco que valía 5 millones de pesos. La transferencia había sido autorizada mediante uno de los poderes que ella había firmado, y según los documentos, la propiedad había sido vendida por debajo de su valor comercial a una empresa que no reconocía. Elena verificó sus registros personales. Esa propiedad no figuraba en su inventario personal de bienes, pero estaba segura de que la había adquirido 2 años antes como parte de una inversión inmobiliaria. Con las manos temblorosas, Elena llamó a Miguel. «Miguel, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Es urgente». Cuando Miguel llegó, Elena le mostró los documentos de la transferencia. «Miguel, ¿tú autorizaste esta transacción?» Miguel estudió los papeles con creciente preocupación. «Señora Morales, esta transferencia fue procesada directamente por el despacho del licenciado Vega. A mí solo me llegó la notificación para los registros contables. ¿Y no te pareció extraño que se vendiera una propiedad por debajo de su valor comercial? Según la documentación que recibí, era una venta estratégica para optimizar la estructura fiscal de sus inversiones. Asumí que usted había autorizado la operación». Elena sintió náuseas. Una propiedad de 5 millones había sido vendida sin su conocimiento explícito, utilizando poderes que ella había firmado, confiando en que serían usados solo para trámites burocráticos rutinarios. «Miguel, necesito que hagas algo por mí. Revisa todas las transacciones de bienes inmuebles de los últimos 2 años. Quiero un inventario completo de todas las propiedades que hemos adquirido y todas las que hemos vendido». «¿Qué está buscando específicamente, señora Morales? Quiero saber si hay otras propiedades que se hayan vendido sin mi autorización explícita». Miguel asintió gravemente y se retiró para comenzar su investigación. Elena se quedó sola en su oficina, sintiendo como si su mundo se tambaleara. Una propiedad vendida sin su conocimiento podía ser un error o un malentendido. Pero si había más casos similares, estaría enfrentando algo mucho más serio. Esa tarde decidió no comentar nada con Ricardo hasta tener más información. No quería alarmarlo innecesariamente, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. Al día siguiente, Miguel regresó con un reporte que confirmó los peores temores de Elena. En los últimos 2 años, 5 propiedades con un valor combinado de 22 millones de pesos habían sido vendidas utilizando los poderes otorgados a Mauricio. Todas las ventas habían sido procesadas por debajo del valor comercial, y en todos los casos las empresas compradoras eran entidades que Elena no reconocía. «Miguel», preguntó Elena con voz temblorosa, «¿dónde está el dinero de estas ventas?» Según los registros, fue reinvertido en otras operaciones empresariales coordinadas por el despacho del licenciado Vega. ¿Qué tipo de operaciones? Principalmente inversiones en instrumentos financieros y participaciones en empresas subsidiarias. Elena pidió ver la documentación de esas reinversiones. Lo que encontró la dejó sin aliento. El dinero había sido transferido a una compleja red de empresas subsidiarias y seguir el rastro del efectivo era prácticamente imposible sin una auditoría forense completa.
En ese momento, Elena comprendió la verdadera magnitud de lo que podía estar enfrentando. No se trataba de honorarios elevados o estructuras innecesariamente complejas. Se trataba de un posible esquema sistemático para desviar sus activos. Con las manos temblorosas, Elena tomó su teléfono y marcó el número de Ricardo. «Ricardo, ¿puedes venir a mi oficina? Necesito hablar contigo urgentemente». «¿Qué pasa, mi amor? Te escucho muy alterada. Por favor, solo ven, es importante». Mientras esperaba a Ricardo, Elena se enfrentó a una realidad aterradora. La persona en la que había confiado ciegamente durante 8 años, el hombre que había estructurado legalmente su imperio empresarial, podía estar robándole sistemáticamente. Y lo más aterrador de todo era que, si sus sospechas eran correctas, Mauricio había tenido acceso completo a sus finanzas y propiedades durante años, con poderes legales que ella misma había firmado. Elena se sintió como una extraña en su propia vida empresarial, descubriendo que el edificio que había construido con tanto esfuerzo podía estar siendo desmantelado pieza por pieza por alguien en quien había confiado más que en sí misma. La puerta de su oficina se abrió y Ricardo entró con expresión preocupada. Era hora de confrontar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Ricardo cerró la puerta de la oficina de Elena y se acercó a su escritorio con expresión preocupada. El rostro de su esposa estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos esparcidos sobre la superficie de caoba. «Elena, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» Elena respiró profundamente antes de hablar. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre ellos, pero no podía enfrentar sola lo que había descubierto. «Ricardo, creo que Mauricio me ha estado robando». Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la oficina. Ricardo se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que había escuchado. «¿Qué, Elena? Eso es una acusación muy seria. ¿Estás segura de lo que estás diciendo?» Elena le mostró los documentos que Miguel había preparado. Las transferencias de propiedades, las ventas por debajo del valor comercial, el rastro del dinero perdido en la maraña de empresas subsidiarias. 5 propiedades, Ricardo. 5 propiedades vendidas sin mi conocimiento explícito por un valor de 22 millones de pesos. Y el dinero desapareció en inversiones que no puedo rastrear. Ricardo estudió los documentos con la meticulosidad de alguien acostumbrado a analizar información compleja. Su rostro se fue ensombreciendo a medida que comprendía la magnitud de lo que Elena había descubierto. «Dios mío, Elena, esto es increíble. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta antes?» Porque confiaba en él, Ricardo. Confiaba ciegamente. Firmé todos esos poderes porque me dijo que eran necesarios para agilizar las operaciones. Nunca pensé que los usaría para vender mis propiedades sin consultarme. Ricardo se sentó pesadamente en una de las sillas frente al escritorio de Elena. «¿Qué piensas hacer?» «No lo sé. Parte de mí quiere confrontarlo directamente, pero otra parte me dice que debería reunir más evidencias antes de hacer cualquier movimiento». «Elena, si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de un fraude masivo. Necesitas contactar inmediatamente a un abogado penalista». Elena asintió, pero algo en su expresión hizo que Ricardo se acercara y tomara sus manos. «¿Hay algo más, mi amor? Siento que no me has contado todo». Elena dudó un momento. Había algo más que la atormentaba, algo que había notado durante su revisión de documentos, pero que no se había atrevido a mencionar. «Ricardo, hay algo extraño en algunas de las transacciones. Aparecen referencias a reuniones y decisiones en las que supuestamente yo participé, pero no recuerdo haber estado presente en muchas de ellas». «¿Qué tipo de reuniones?» «Reuniones del Consejo de Administración de las subsidiarias, autorizaciones de transferencias importantes, decisiones de inversión.
Según los documentos, yo estuve presente y voté a favor de todas estas operaciones, pero juro que no recuerdo haber participado en muchas de ellas. Ricardo frunció el ceño. Elena, has estado muy ocupada con múltiples proyectos. ¿Es posible que simplemente no recuerdes todas las reuniones? No, Ricardo, soy muy meticulosa con mis compromisos. Siempre llevo un registro detallado de mis citas y reuniones, y según mi agenda, en varias de las fechas mencionadas en estos documentos, yo estaba en otros lugares o tenía otros compromisos. La implicación de lo que Elena estaba sugiriendo comenzó a asentarse en la mente de Ricardo. Si ella no había estado presente en esas reuniones, alguien había falsificado su participación en decisiones corporativas cruciales. Elena, esto es mucho más grave de lo que pensamos inicialmente. Si Mauricio está falsificando tu participación en reuniones corporativas, estamos hablando no solo de robo, sino de fraude corporativo y posible falsificación de documentos. Elena sintió náuseas. La magnitud de la traición potencial era abrumadora. Ricardo, ¿cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude confiar tanto en alguien sin verificar lo que estaba haciendo? Ricardo se acercó y abrazó a su esposa. Elena, no te culpes. Mauricio es un profesional con una reputación impecable. Tenía todas las credenciales y referencias necesarias. Cualquier persona en tu situación habría confiado en él. Pero debía haber sido más cuidadosa. Debía haber revisado más detalladamente lo que estaba firmando. Mi amor, la confianza es fundamental en cualquier relación profesional. El problema no es que hayas confiado. El problema es que alguien traicionó esa confianza. Elena se separó del abrazo y miró directamente a los ojos de Ricardo. Ricardo, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, Elena, pregúntame lo que quieras. ¿Tú sabías algo de esto? ¿Mauricio alguna vez te comentó algo sobre las estructuras corporativas o las transacciones que no me haya comentado a mí? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa, y Elena notó una expresión extraña cruzar por su rostro antes de que respondiera. Elena, por supuesto que no sabía nada. ¿Por qué me preguntas eso? Porque ustedes dos han desarrollado una amistad muy cercana. Van juntos a jugar golf, han viajado juntos en algunas ocasiones. Pensé que tal vez él te había confiado algo. Ricardo negó con la cabeza enfáticamente. Elena, Mauricio nunca me ha comentado nada sobre tus asuntos empresariales que no te haya comentado a ti primero. Nuestra amistad es completamente separada de sus servicios profesionales contigo. Elena estudió el rostro de su esposo. Había algo en su tono que no la convencía completamente, pero decidió no presionar más en ese momento. Tenía problemas más urgentes que resolver. Está bien, Ricardo, te creo. Ahora necesito decidir cuál es el siguiente paso. Creo que deberías contactar inmediatamente a un abogado especializado en fraudes corporativos. Y también deberías considerar contratar a un investigador privado para rastrear exactamente qué ha pasado con tu dinero. Elena asintió. Eran sugerencias sensatas. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? Sí, tengo algunos contactos. Déjame hacer algunas llamadas y te consigo las mejores referencias. Ricardo se levantó para salir de la oficina, pero Elena lo detuvo. Ricardo, una cosa más. Por favor, no le menciones esto a nadie todavía. Si Mauricio sospecha que estoy investigando, podría destruir evidencias o transferir más activos. Por supuesto, mi amor. Seremos muy discretos. Después de que Ricardo se fue, Elena se quedó sola con sus pensamientos. La conversación había sido necesaria, pero había algo en la reacción de su esposo que la inquietaba. Ricardo había parecido genuinamente sorprendido por las revelaciones, pero también había notado ciertos momentos de tensión que no lograba explicar completamente. Elena decidió enfocar su energía en la investigación.
Durante las siguientes horas llamó a su banco para solicitar estados de cuenta detallados de todos sus últimos movimientos y contactó a un auditor forense recomendado por Roberto Castillo. El auditor, un hombre llamado Fernando Aguirre, accedió a reunirse con ella al día siguiente para discutir el alcance de la investigación necesaria. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Su mente no dejaba de reproducir escenas de los últimos 8 años. Todas las veces que había firmado documentos confiando en las explicaciones de Mauricio, todas las decisiones importantes que había delegado en él, todas las oportunidades que había tenido para detectar irregularidades, pero que había pasado por alto debido a su confianza ciega. A las 6 de la mañana, Elena ya estaba despierta revisando más documentos. Había decidido hacer una auditoría personal completa de todos sus activos antes de su reunión con el auditor forense. Fue durante esta revisión matutina que Elena hizo otro descubrimiento perturbador. Entre los documentos de una de las empresas subsidiarias encontró actas de juntas de accionistas, donde aparecía registrada la participación de nuevos socios que ella no había autorizado. Según estos documentos, ella había votado a favor de la incorporación de estos nuevos socios, quienes ahora tenían participaciones significativas en varias de sus empresas. Elena verificó nuevamente su agenda personal. En la fecha de esa supuesta junta de accionistas, ella había estado en Guadalajara visitando a su madre, quien había estado hospitalizada por una neumonía. Era imposible que hubiera participado en esa reunión. Con manos temblorosas, Elena llamó a Miguel. «Miguel, necesito que vengas inmediatamente. He encontrado algo más». Cuando Miguel llegó, Elena le mostró las actas de las juntas de accionistas. «Miguel, ¿tú sabías que se habían incorporado nuevos socios a las empresas subsidiarias?» Miguel estudió los documentos con expresión de creciente preocupación. «Señora Morales, según mis registros, estos socios fueron incorporados hace 6 meses. Recibí la documentación del despacho del licenciado Vega, indicando que usted había autorizado su incorporación». «Miguel, yo no autoricé nada. Y según mi agenda, en la fecha de esta supuesta junta, yo estaba en Guadalajara». El rostro de Miguel se puso pálido. «Señora Morales, si usted no autorizó estas incorporaciones, entonces estamos ante una situación muy grave. ¿Quiénes son estos nuevos socios?» Miguel revisó sus archivos. Según la documentación, son empresarios del sector inmobiliario, pero los nombres no me resultan familiares. Elena pidió ver toda la documentación relacionada con estos nuevos socios. Lo que encontró la dejó sin aliento. Los nuevos socios tenían participaciones combinadas del 40% en varias de sus empresas más rentables. Efectivamente, ya no era la propietaria única de empresas que ella había creado desde cero. «Miguel, ¿cómo es posible que esto haya pasado sin que yo me diera cuenta?» «Señora Morales, la documentación llegó directamente del despacho del licenciado Vega con su supuesta autorización. Yo asumí que usted había aprobado estas operaciones como parte de la reestructuración corporativa». Elena se dio cuenta de que Mauricio había usado la complejidad de las estructuras corporativas para ocultar estas maniobras. Con tantas empresas subsidiarias y tanta documentación compleja, era fácil que transacciones individuales pasaran desapercibidas. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era Mauricio. «Elena, buenos días. ¿Cómo está mi cliente favorita hoy?» Elena sintió una mezcla de ira y náuseas al escuchar la voz jovial de Mauricio, pero se esforzó por mantener un tono neutral. «Buenos días, Mauricio. ¿Qué necesitas?» «Quería confirmar nuestra reunión de mañana para revisar los contratos del nuevo proyecto en satélite. ¿Sigues disponible a las 3 de la tarde?» Elena no recordaba haber programado ninguna reunión con Mauricio,
pero decidió seguirle el juego para no despertar sospechas. Por supuesto, Mauricio, ahí estaré. Excelente. Y Elena, tengo muy buenas noticias que compartir contigo. Hemos logrado una optimización fiscal adicional que va a ahorrarte varios millones de pesos este año. Después de colgar, Elena se sintió enferma. Mauricio continuaba actuando como si nada hubiera pasado, probablemente planeando su próximo movimiento para desviar más de sus activos. Elena pasó el resto del día preparándose para su reunión con el auditor forense. Organizó todos los documentos que había recopilado y preparó una cronología detallada de las irregularidades que había descubierto. La reunión con Fernando Aguirre fue reveladora. El auditor, un hombre de 50 años, con vasta experiencia en casos de fraude corporativo, escuchó atentamente mientras Elena le explicaba la situación. «Señora Morales», dijo Fernando después de revisar los documentos, «basándome en lo que me está mostrando, parece que estamos ante un esquema muy sofisticado de desvío de activos. La complejidad de las estructuras corporativas y la amplitud de los poderes otorgados han facilitado estas maniobras. ¿Qué tan grave es la situación? Es muy grave. Si mis cálculos preliminares son correctos, podríamos estar hablando de un desvío de activos superior a los 50 millones de pesos durante los últimos 3 años. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. 50 millones de pesos representaban casi la mitad de su patrimonio personal. ¿Hay alguna forma de recuperar ese dinero? Depende de dónde esté actualmente y de qué tan rápido actuemos. Si los activos han sido transferidos a cuentas en el extranjero o a empresas fantasma, la recuperación será mucho más complicada. Fernando explicó el proceso de una auditoría forense completa: rastreo de fondos, análisis de transacciones, verificación de documentos, entrevistas con personas clave. El proceso puede tomar varios meses, pero necesitamos comenzar inmediatamente. Cada día que pasa reduce nuestras posibilidades de recuperar los activos desviados. Elena autorizó la auditoría forense y acordó proporcionar a Fernando acceso completo a todos sus registros financieros y corporativos. Esa noche, Elena llegó a casa sintiéndose emocionalmente agotada. Ricardo la estaba esperando en la sala con una copa de vino y expresión preocupada. «¿Cómo te fue con el auditor?» Elena se derrumbó en el sofá junto a Ricardo y le contó todo lo que había descubierto: los socios no autorizados, la magnitud potencial del fraude, el proceso de auditoría forense. 50 millones de pesos, murmuró Ricardo. Elena, esto es catastrófico. Ricardo, me siento tan estúpida. ¿Cómo pude ser tan ciega? Ricardo la abrazó, pero Elena notó que sus músculos estaban tensos. Elena, no te culpes. Mauricio es obviamente un criminal muy sofisticado. Ha engañado a muchas personas, además de ti. ¿A qué te refieres? ¿Conoces a otras víctimas? Ricardo pareció darse cuenta de que había dicho algo inapropiado. No conozco casos específicos. Solo me refiero a que alguien capaz de orquestar un fraude de esta magnitud probablemente ha engañado a otras personas antes. Elena estudió el rostro de su esposo. Había algo en su tono que seguía sin convencerla completamente. Ricardo, ¿estás seguro de que no hay nada más que debas contarme? Si sabes algo, cualquier cosa, necesito que me lo digas ahora. Ricardo la miró directamente a los ojos. Elena, te juro que no sé nada más de lo que ya te he dicho. Estoy tan shocked como tú por todo esto. Elena decidió confiar en su esposo. Necesitaba al menos una persona en su vida en la que pudiera confiar completamente. Ricardo, hay algo más que necesito hacer. Mañana tengo esa reunión con Mauricio. Estoy pensando en confrontarlo directamente. ¿Estás segura de que es una buena idea? Si él sospecha que sabes algo, podría huir o destruir evidencias.
pero también podría ser mi oportunidad de obtener una confesión o de presionarlo para que devuelva el dinero. Ricardo consideró la propuesta. Si decides confrontarlo, no deberías ir sola. Debería estar presente un testigo. ¿Tú podrías acompañarme? Ricardo pareció incómodo con la sugerencia. Elena, no creo que sea buena idea que yo esté presente. Mi relación personal con Mauricio podría complicar las cosas. Sería mejor que llevaras a tu nuevo abogado o al auditor forense. Elena asintió, aunque le pareció extraña la reticencia de Ricardo a confrontar a alguien que había traicionado a su esposa. Al día siguiente, Elena llegó al despacho de Mauricio, acompañada por Fernando Aguirre. Había decidido no avisar previamente sobre la presencia del auditor, esperando que el elemento sorpresa le diera ventaja. Andrea, la secretaria, pareció sorprendida al ver a Elena acompañada por un extraño. Señora Morales, el licenciado Vega la está esperando. ¿El señor también tiene cita? Es mi auditor. Estará presente en la reunión. Andrea parecía incómoda, pero los condujo a la oficina de Mauricio. Mauricio se levantó para saludar a Elena con su habitual calidez, pero su expresión cambió cuando vio a Fernando. Elena, qué sorpresa. No sabía que traerías compañía. Mauricio, te presento a Fernando Aguirre. Es un auditor forense que está revisando algunas de mis operaciones empresariales. El rostro de Mauricio se endureció casi imperceptiblemente. Un auditor forense. ¡Qué interesante! ¿Hay algún problema específico que deba conocer? Elena respiró profundamente. Era el momento de la verdad. Mauricio, he descubierto algunas irregularidades en mis empresas. Propiedades vendidas sin mi conocimiento, socios incorporados sin mi autorización, dinero transferido a inversiones que no puedo rastrear. Mauricio mantuvo su compostura, pero Elena notó que sus manos se tensaron ligeramente. Elena, me sorprende escuchar eso. Todas las operaciones que hemos realizado han sido debidamente autorizadas por ti. Tengo la documentación correspondiente. Fernando intervino. Licenciado Vega, hemos verificado que la señora Morales no estuvo presente en varias de las reuniones donde supuestamente autorizó estas operaciones. ¿Cómo explica eso? Mauricio miró a Fernando con una mezcla de irritación y precaución. ¿Y usted quién es para cuestionar mis procesos? Elena, no entiendo por qué involucras a extraños en nuestros asuntos profesionales. Elena sintió que su ira crecía. Mauricio, deja de evadir la pregunta. ¿Cómo explicas que según tus documentos yo autoricé operaciones en fechas cuando estaba en otros lugares? Elena, han sido 8 años de operaciones muy complejas. Es posible que haya algunas confusiones en las fechas o que hayas olvidado algunas reuniones. No he olvidado nada, exclamó Elena, perdiendo finalmente la compostura. Vendiste mis propiedades sin mi conocimiento. Incorporaste socios que no autoricé. Has estado robándome durante años. Mauricio se levantó de su silla con expresión de indignación fingida. Elena, no voy a permitir que me acuses de robo. He trabajado incansablemente para proteger y hacer crecer tu patrimonio. Si tienes dudas sobre mi trabajo, eres libre de buscar representación legal en otro lugar. Fernando tomó notas de toda la conversación y luego habló. Licenciado Vega, la señora Morales ha decidido revocar todos los poderes que le otorgó y solicitar una auditoría forense completa de todas las operaciones realizadas bajo su representación. Están en su derecho, respondió Mauricio con frialdad. Pero les advierto que cualquier acusación falsa tendrá consecuencias legales. Elena se levantó para salir. Mauricio, vamos a descubrir exactamente qué has hecho con mi dinero, y cuando tengamos las pruebas, te vas a arrepentir de haber traicionado mi confianza. Elena, dijo Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que no te arrepientas de esta decisión. A veces es mejor no remover ciertas piedras. Esas últimas palabras sonaron como una amenaza velada,
y Elena sintió un escalofrío al salir del despacho. Una vez fuera del edificio, Fernando se dirigió a Elena. Señora Morales, su confrontación ha sido muy reveladora. La reacción del licenciado Vega confirma nuestras sospechas. Un abogado inocente habría mostrado más disposición a cooperar con la auditoría. Elena asintió, sintiéndose a la vez aliviada y aterrorizada. Había dado el primer paso para recuperar lo que era suyo, pero también había declarado la guerra a un hombre que conocía todos sus secretos empresariales y que aparentemente no tenía escrúpulos morales. Esa tarde, Elena se dirigió directamente a casa, necesitando el consuelo y apoyo de Ricardo. Pero cuando llegó, encontró la casa vacía. Ricardo había dejado una nota diciendo que había tenido una emergencia médica y que regresaría tarde. Elena se sirvió una copa de vino y se sentó en su terraza, contemplando el atardecer sobre la Ciudad de México. Su vida perfecta se había desmoronado en cuestión de días, pero por primera vez en semanas sentía que estaba tomando control de la situación. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que las verdaderas sorpresas aún estaban por venir. La amenaza velada de Mauricio resonaba en su cabeza y se preguntaba qué otras traiciones podría descubrir en los días siguientes. Mientras la ciudad se iluminaba con las luces nocturnas, Elena tomó una decisión. Sin importar lo que costara, sin importar lo que descubriera, iba a llegar al fondo de esta conspiración y recuperar todo lo que le habían robado. Ya no era la empresaria confiada que había sido engañada durante años. Ahora era una mujer decidida a luchar por lo que era suyo, sin importar contra quién tuviera que luchar. Ricardo llegó a casa pasadas las 11 de la noche, encontrando a Elena despierta en la sala, rodeada de documentos y con una expresión que no había visto antes en su rostro. Era una mezcla de determinación, ira y algo más profundo, una frialdad calculada que la hacía parecer una persona completamente diferente. «Mi amor, ¿cómo te fue con Mauricio?», preguntó Ricardo, acercándose para besarla en la frente. Elena no respondió inmediatamente. Estudió el rostro de su esposo con una intensidad que lo hizo retroceder ligeramente. «Siéntate, Ricardo. Tenemos que hablar». El tono de Elena hizo que Ricardo sintiera un escalofrío. Se sentó en el sofá frente a ella, notando por primera vez los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. «¿Qué son todos esos papeles?». «Son los resultados preliminares de la auditoría forense», respondió Elena sin apartar los ojos de su esposo. «Fernando trabajó toda la tarde para darme un panorama inicial de la situación». Ricardo se inclinó hacia adelante con expresión preocupada. «¿Y qué encontró?». Elena tomó uno de los documentos y se lo mostró a Ricardo. «Encontró algo muy interesante. Resulta que el dinero que Mauricio desvió de mis cuentas no desapareció en el aire. Fue transferido a cuentas específicas y Fernando logró rastrear parte del flujo financiero». «Eso es excelente, Elena. Significa que hay posibilidades de recuperar tu dinero». «Sí, Ricardo, hay posibilidades». Elena hizo una pausa dramática. «El problema es dónde terminó ese dinero». Ricardo notó que algo en el ambiente había cambiado drásticamente. La forma en que Elena lo miraba era diferente, como si estuviera viendo a un extraño. «¿Dónde terminó, Elena?». Elena se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Ricardo. 40 millones de pesos, Ricardo. 40 millones de mis pesos fueron transferidos durante los últimos 3 años a una cuenta en las Islas Caimán. Una cuenta que pertenece a una empresa llamada Cardio Investments. El nombre de la empresa cayó como una bomba en el silencio de la sala. Ricardo se quedó inmóvil y Elena pudo sentir su tensión sin necesidad de voltear a verlo. «¿Cardio Investments?», murmuró Ricardo con voz apenas audible. Elena se volteó lentamente para enfrentar a su esposo. «Sí, Ricardo, Cardio Investments».
Una empresa registrada hace 4 años a nombre del doctor Ricardo Morales, mi esposo, el hombre en el que más confiaba en el mundo. La acusación flotó en el aire entre ellos como un veneno letal. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces antes de poder articular palabra. Elena, yo puedo explicar. ¿Puedes explicar? La voz de Elena subió de tono. ¿Puedes explicar cómo 40 millones de mis pesos terminaron en tu cuenta personal? ¿Puedes explicar cómo mi esposo y mi abogado han estado conspirando durante años para robarme todo lo que he construido? Ricardo se levantó del sofá con las manos temblorosas. Elena, no es lo que piensas. Sí, es cierto que Mauricio y yo, que hemos trabajado juntos en algunas inversiones, pero nunca fue mi intención lastimarte. Nunca fue tu intención. Elena se acercó a Ricardo hasta quedar a centímetros de su rostro. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Desde el principio de nuestro matrimonio. Desde que me conociste. No, Elena, tienes que entenderme. Cuando Mauricio me propuso el esquema hace 3 años, mis inversiones en la clínica habían fracasado. Estaba al borde de la bancarrota. Iba a perder todo. Elena sintió náuseas físicas al escuchar la confesión de Ricardo. Entonces, decidiste robarme a mí en lugar de enfrentar tus problemas como un hombre. No fue así. Al principio solo iba a ser un préstamo temporal. Mauricio me aseguró que podríamos devolver el dinero antes de que te dieras cuenta. Pero las inversiones no resultaron como esperábamos, y cada vez necesitábamos transferir más dinero para mantener las apariencias. Elena se alejó de Ricardo como si tuviera una enfermedad contagiosa. 15 años, Ricardo. 15 años de matrimonio. ¿Todo fue una mentira? No, Elena, mi amor por ti es real. Siempre ha sido real. Solo que me enamoré de alguien que era mucho más exitosa que yo, y eso me creó inseguridades que no supe manejar. ¿Inseguridades? ¿Esa es tu excusa para robarme? Elena tomó otro documento de la mesa. Fernando también descubrió algo más. La clínica, que supuestamente estaba al borde de la bancarrota, recibió inyecciones de capital por 20 millones de pesos en los últimos 2 años. Dinero que salió directamente de mis empresas. Ricardo se derrumbó de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Elena, sé que no hay justificación para lo que hice, pero tienes que entender que nunca quise que llegáramos a este punto. ¿A qué punto, Ricardo? Al punto en que me diera cuenta de que mi esposo es un ladrón. Las palabras de Elena cortaron como cuchillos. Ricardo levantó la vista con ojos llorosos. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Puedo devolverte todo el dinero. Puedo vender la clínica, liquidar todas mis inversiones. ¿Devolvérmelo? Elena soltó una risa amarga. Ricardo, ese dinero era mío desde el principio. No tienes nada que devolverme. Lo que tienes que hacer es enfrentar las consecuencias legales de tus actos. Ricardo se levantó abruptamente con una expresión de pánico. Elena, no puedes denunciarme. Soy tu esposo. Esto se puede resolver entre nosotros. ¿Como esposos? Elena tomó su teléfono celular. Ricardo, dejaste de ser mi esposo en el momento en que decidiste conspirar con Mauricio para robarme. Ahora eres simplemente un criminal que vive en mi casa. Elena, por favor. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. Piensa en nuestro matrimonio, en nuestros planes futuros. Los únicos planes futuros que tenían ustedes eran continuar robándome hasta dejarme sin nada. Elena marcó un número en su teléfono. ¿Cuál era el plan final, Ricardo? ¿Divorciarse de mí después de transferir todos mis activos a sus cuentas personales? Ricardo no respondió, pero su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Fernando, dijo Elena cuando el auditor contestó el teléfono, necesito que vengas a mi casa inmediatamente y trae a alguien de la fiscalía.
Tengo al segundo conspirador aquí conmigo. Ricardo se lanzó hacia Elena tratando de quitarle el teléfono. «Elena, no. No puedes hacer esto». Elena se apartó y continuó hablando con Fernando. «Sí, mi esposo acaba de confesar su participación en el esquema. Necesito protección y necesito que documenten su confesión antes de que trate de huir». Después de colgar, Elena se dirigió a Ricardo con una frialdad que nunca había mostrado antes. «Ricardo, tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí y confesar todo cuando lleguen las autoridades, o puedes intentar huir y convertirte en un fugitivo. De cualquier manera, tu vida como la conoces se acabó». Ricardo se sentó pesadamente con la cabeza entre las manos. «Elena, ¿qué va a pasar conmigo?» «No lo sé, Ricardo, y sinceramente no me importa. Lo único que me importa ahora es recuperar mi dinero y asegurarme de que tanto tú como Mauricio paguen por lo que me hicieron. Elena, por favor, sé que cometí errores terribles, pero puedes encontrar en tu corazón la forma de perdonarme. Te amo. Siempre te he amado». Elena lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Ricardo, el amor no se roba. El amor no se traiciona. El amor no conspira en secreto para destruir a la persona amada. Lo que tú sientes no es amor, es obsesión, codicia y cobardía». El timbre de la casa sonó, interrumpiendo la conversación. Elena fue a abrir y encontró a Fernando acompañado por dos agentes de la Fiscalía especializada en delitos financieros. «Señora Morales», dijo uno de los agentes, «el auditor Aguirre nos ha informado sobre la situación. ¿El señor Morales está dispuesto a cooperar voluntariamente?» Elena miró hacia la sala donde Ricardo permanecía sentado, aparentemente en shock. «Pueden preguntarle a él directamente». Los agentes se acercaron a Ricardo y se identificaron. «Doctor Morales, necesitamos que nos acompañe para hacer una declaración sobre su participación en el esquema de desvío de fondos denunciado por su esposa». Ricardo levantó la vista con ojos vidriosos. «¿Tengo otra opción?» «Puede ejercer su derecho a permanecer en silencio y solicitar un abogado», respondió el agente. «Pero su cooperación voluntaria podría influir positivamente en el proceso legal». Ricardo miró hacia Elena una última vez. «Elena, antes de que me lleven, necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Sé que no me vas a creer, pero todo lo que hice fue porque me sentía intimidado por tu éxito. Quería ser digno de ti». Elena no respondió. Simply watched as the agents escorted Ricardo out of the house that had been their home for 15 years. Una vez que se fueron, Elena se quedó sola en el silencio de su casa. La magnitud de la traición comenzó a asentarse completamente. No solo había perdido una fortuna, sino que había perdido a las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Fernando se acercó a ella con expresión comprensiva. «Señora Morales, sé que esto debe ser devastador para usted. Pero quiero que sepa que con la confesión del doctor Morales y la evidencia que hemos recopilado, tenemos un caso muy sólido para recuperar la mayoría de sus activos». Elena asintió sin apartar la vista de la ventana. «¿Cuánto tiempo tomará?» «El proceso legal puede tardar varios meses, pero podemos solicitar medidas cautelares para congelar las cuentas donde está depositado su dinero. Eso evitará que continúen transfiriendo fondos». «¿Y Mauricio?» «Los agentes van a arrestarlo esta noche. Con la confesión del doctor Morales implicándolo directamente, tenemos suficientes elementos para proceder contra él también». Elena se volteó hacia Fernando. «Fernando, quiero que sepas que voy a luchar hasta el final para recuperar cada peso que me robaron. No se trata solo del dinero, se trata de justicia. Lo entiendo perfectamente, señora Morales, y quiero asegurarle que haremos todo lo que esté en nuestras manos para lograr esa justicia». Después de que Fernando se fue,
Elena se quedó completamente sola por primera vez en años. Se sirvió una copa de vino y se sentó en su terraza contemplando las luces de la ciudad que se extendía ante ella. Las últimas semanas habían sido como despertar de un sueño de 15 años. Todo lo que había creído real había resultado ser una ilusión cuidadosamente construida. Su matrimonio perfecto, su abogado de confianza, la seguridad de sus finanzas, todo había sido una mentira. Pero mientras observaba las luces de la ciudad, Elena se dio cuenta de algo importante. Había sobrevivido. Había descubierto la verdad. Y había tenido el valor de enfrentarla sin importar cuán dolorosa fuera. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Patricia, su asistente. Señora Morales, lamento molestarla tan tarde, pero acaban de llamar varios medios de comunicación. Aparentemente, se ha filtrado información sobre el arresto del doctor Morales, y hay rumores sobre problemas financieros en sus empresas. Elena suspiró. Había anticipado que la situación se volvería pública eventualmente. Patricia, mañana temprano vamos a convocar a una conferencia de prensa. Voy a contar mi versión de los hechos antes de que los medios especulen sobre lo que pasó. ¿Está segura, señora Morales? Tal vez sería mejor mantener un perfil bajo hasta que se resuelva la situación legal. No, Patricia. He sido víctima de un fraude, no perpetradora. No voy a esconderme como si hubiera hecho algo malo. Después de colgar, Elena comenzó a planear mentalmente lo que diría en la conferencia de prensa. No iba a presentarse como una víctima débil, sino como una empresaria que había descubierto una conspiración en su contra y había tenido el valor de enfrentarla. A la mañana siguiente, Elena se levantó temprano y se vistió con su traje más profesional. Se maquilló cuidadosamente para ocultar las ojeras y la fatiga emocional, y se peinó con el estilo elegante que había usado durante todos sus años como empresaria exitosa. La conferencia de prensa se llevó a cabo en el salón de eventos de uno de los hoteles más prestigiosos de Polanco. Elena había invitado a los principales medios de comunicación financieros y empresariales del país. Cuando Elena entró al salón, las cámaras comenzaron a disparar y los reporteros se agitaron con expectación. Elena se dirigió al pódium con la confianza de alguien acostumbrada a hablar en público. «Buenos días», comenzó Elena con voz firme y clara. «Los he convocado para informarles sobre una situación que me afecta personalmente y que considero importante compartir con la opinión pública». Elena hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Durante los últimos 8 años, fui víctima de un esquema de fraude perpetrado por mi abogado, el licenciado Mauricio Vega, y mi esposo, el doctor Ricardo Morales. Estos individuos abusaron de mi confianza para desviar más de 40 millones de pesos de mis empresas. Los murmullos llenaron el salón, pero Elena continuó con voz firme. «Quiero ser muy clara. Soy víctima de un delito, no perpetradora. He cooperado completamente con las autoridades, he proporcionado toda la evidencia disponible y confío en que la justicia prevalecerá». Un reportero levantó la mano. «Señora Morales, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta de estos desvíos durante 8 años?» Elena había anticipado esa pregunta. «Es una excelente pregunta y una que me he hecho a mí misma muchas veces en las últimas semanas. La respuesta es que confié ciegamente en las personas equivocadas. Delegué responsabilidades financieras y legales en individuos que abusaron de esa confianza para beneficio personal». Otra reportera levantó la mano. «¿Cuál es el estado actual de sus empresas? ¿Van a poder continuar operando?» «Mis empresas están sólidas», respondió Elena con confianza. «A pesar del dinero desviado, tengo activos suficientes para continuar todas las operaciones normales. Además, estoy confiada en que recuperaremos la mayoría de los fondos robados». «Señora Morales», preguntó otro reportero,
¿Qué mensaje quiere enviar a otros empresarios que puedan estar en situaciones similares? Elena reflexionó un momento antes de responder. Mi mensaje es que la confianza ciega puede ser peligrosa, sin importar cuán cercanas sean las personas involucradas. Los empresarios debemos mantener controles internos rigurosos y verificar independientemente todas las decisiones financieras importantes, sin importar quién las recomiende. La conferencia de prensa continuó durante 1 hora, con Elena respondiendo preguntas sobre los detalles del fraude, las medidas legales que había tomado y sus planes futuros. Cuando terminó, Elena se sintió extrañamente liberada. Por primera vez en semanas, sentía que tenía control sobre su narrativa. No iba a permitir que otros definieran su historia. Esa tarde, mientras Elena revisaba los reportes noticiosos sobre su conferencia de prensa, recibió una llamada inesperada. «¿Elena Morales? Sí, ¿quién habla? Soy la licenciada Carmen Vega, hermana de Mauricio Vega». Elena sintió una descarga de adrenalina al escuchar el apellido. «¿Qué necesita, licenciada Vega?» «Señora Morales, me gustaría reunirme con usted para discutir la situación de mi hermano. Creo que hay información importante que debería conocer». Elena dudó. Podía ser una trampa o una maniobra desesperada de Mauricio. ¿Qué tipo de información? Información que podría ayudarla a recuperar su dinero más rápidamente. Pero prefiero discutirlo en persona. Elena decidió tomar el riesgo. Está bien. Pero la reunión será en un lugar público y traerá a mi auditor forense como testigo. Perfecto. ¿Le parece mañana a las 2 de la tarde en el restaurante del Hotel Presidente Intercontinental? Al día siguiente, Elena llegó al restaurante acompañada por Fernando. Carmen Vega era una mujer de unos 40 años, elegante y profesional, que trabajaba como abogada corporativa independiente. Señora Morales, comenzó Carmen después de las presentaciones formales. Quiero que sepa que no apruebo las acciones de mi hermano. Cuando me enteré de lo que había hecho, me sentí horrorizada. ¿Y por qué quiere ayudarme? Porque conozco a mi hermano mejor que nadie y sé dónde es probable que haya escondido su dinero. Elena y Fernando intercambiaron miradas. Continúe, dijo Elena. Mauricio ha estado planeando esto durante años, no solo con usted, sino con otros clientes también. Ha establecido una red compleja de cuentas en paraísos fiscales, pero comete siempre el mismo error. Usa las mismas rutas financieras y los mismos intermediarios. Carmen sacó una carpeta de su bolsa. Aquí está información sobre las cuentas que usa habitualmente, los nombres de los intermediarios financieros y los patrones de transferencia que suele seguir. Fernando revisó los documentos con creciente interés. Esta información es invaluable, murmuró. Con esto podemos rastrear el dinero mucho más rápidamente. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Elena. Es su hermano. Carmen suspiró profundamente. Porque también hay otros clientes que han sido defraudados, y algunos de ellos son amigos míos. Mauricio ha destruido vidas, incluyendo la suya propia. Es hora de que enfrente las consecuencias. ¿Qué quiere a cambio de esta información? Nada para mí. Pero sí quiero pedirle un favor. Cuando todo esto termine, cuando haya recuperado su dinero y Mauricio esté en prisión, espero que pueda encontrar en su corazón algo de compasión. Él no siempre fue así. Algo cambió en él hace algunos años, después de algunos fracasos financieros personales. Elena consideró la petición. Licenciada Vega, puedo prometerle que no buscaré venganza más allá de la justicia legal. Pero no puedo prometerle compasión. Su hermano destruyó mi matrimonio y traicionó mi confianza de las maneras más profundas posibles. Carmen asintió con comprensión. Es lo único que puedo pedir. Y espero que algún día pueda perdonar, no por él, sino por usted misma. El rencor puede ser más destructivo para quien lo carga que para quien lo merece.
Después de la reunión, Elena y Fernando trabajaron hasta tarde analizando la información proporcionada por Carmen. Los documentos revelaban un patrón de comportamiento que se extendía mucho más allá del caso de Elena. «Señora Morales», dijo Fernando mientras revisaba las rutas financieras, «con esta información estoy confiado en que podemos recuperar al menos el 80% de su dinero en los próximos 6 meses». Elena sintió un alivio enorme. Había comenzado a aceptar la posibilidad de que nunca recuperaría completamente sus pérdidas. ¿Y los procedimientos legales? Con la evidencia que tenemos y la cooperación de las autoridades, tanto Mauricio como Ricardo enfrentarán sentencias significativas. Estamos hablando de varios años de prisión. Esa noche, Elena se permitió sentir algo parecido a la paz por primera vez en semanas. No había recuperado su dinero aún, y ciertamente no había recuperado su vida anterior, pero tenía esperanza de que la justicia prevalecería. 6 meses después, Elena estaba sentada en la sala de audiencias del juzgado penal, escuchando al juez leer la sentencia de Mauricio Vega: 12 años de prisión por fraude agravado, asociación delictuosa y lavado de dinero. Ricardo había recibido una sentencia de 8 años después de cooperar completamente con las autoridades y llegar a un acuerdo para devolver todo el dinero que había recibido. Elena había recuperado 36 millones de los 40 millones robados. Los 4 millones restantes se habían perdido en gastos legales y operaciones financieras complejas, pero había aprendido a aceptar esa pérdida como el costo de haber confiado en las personas equivocadas. Cuando salió del juzgado, Elena se sintió completamente diferente a la mujer que había entrado a esa pesadilla un año antes. Era más fuerte, más sabia y definitivamente más cautelosa. Había perdido un matrimonio y una fortuna considerable, pero había ganado algo invaluable: el conocimiento de su propia fortaleza. Su empresa no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado. La transparencia con la que Elena había manejado la crisis había generado respeto en el sector empresarial, y varios inversionistas importantes habían expresado interés en asociarse con ella. Esa noche, Elena organizó una pequeña celebración en su oficina con los empleados que habían permanecido leales durante todo el proceso. Patricia, Miguel, Fernando y varios otros que habían trabajado incansablemente para ayudarla a reconstruir. «Quiero agradecer a todos por su apoyo durante este periodo tan difícil», dijo Elena, levantando su copa. «Aprendí que el éxito verdadero no se mide solo en dinero, sino en las personas que eligen estar contigo cuando todo parece perdido». Mientras todos brindaban, Elena reflexionó sobre el futuro. Tenía planes ambiciosos para expandir su empresa, pero esta vez lo haría con controles más estrictos y una supervisión más cuidadosa. También había decidido establecer una fundación para ayudar a otras víctimas de fraudes financieros, especialmente mujeres empresarias que pudieran encontrarse en situaciones similares. Había considerado volver a casarse eventualmente, pero por el momento estaba disfrutando de su independencia. Había aprendido que no necesitaba a nadie más para sentirse completa o exitosa. Un año después del juicio, Elena recibió una carta en prisión de Ricardo. La leyó una sola vez y luego la destruyó sin responder. Algunas heridas, había aprendido, sanan mejor sin mantener contacto con quienes las causaron. Elena Morales había comenzado como una empresaria exitosa, pero ingenua. Había sobrevivido a una traición devastadora y había emergido como una mujer de negocios más fuerte, más sabia y más determinada que nunca. Su historia se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios del país, no como un ejemplo de fracaso,
sino como un testimonio del poder de la resistencia, la determinación y la capacidad de una mujer para reconstruir su vida después de perder todo lo que creía cierto. La Elena Morales, que había firmado ciegamente documentos legales, ya no existía. En su lugar había emergido una mujer que entendía que la verdadera fortaleza no viene de confiar en otros, sino de confiar en uno mismo lo suficiente como para verificar, cuestionar y nunca dar por sentado que los demás tienen los mejores intereses de uno en el corazón. Mientras contemplaba el skyline de la Ciudad de México desde su oficina renovada, Elena sonrió. Había perdido un matrimonio y casi una fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso: el conocimiento inquebrantable de su propio valor y capacidad. Su historia no había terminado con la traición. Apenas había comenzado con su recuperación. ¿Qué te pareció esta historia de traición y justicia? Elena demostró que incluso en los momentos más oscuros, la fortaleza y la determinación pueden triunfar sobre la traición. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar, o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento durante estas 3 horas, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Te sorprendió el giro de la historia? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? No olvides darle like a este video si te gustó la historia, suscríbete al canal para más historias fascinantes como esta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayéndote las mejores historias de drama, intriga y superación personal. Nos vemos en el próximo video.